Buen día, profe. Buenos días. Buen día, profe. Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, vamos a dar por comenzada esta clase de hoy. Noto con preocupación que en las últimas clases ha mermado la cantidad de participantes. Desconozco el motivo, pero somos sustancialmente menos que de costumbre. Así que los animo a participar, a no perderse las clases. A veces las grabaciones de las clases sirven por si uno se perdió algo, por si uno faltó a una clase, pero si eso se hace algo sistemático, los que se perjudican son ustedes, ¿no? Porque pierden el hilo de la cursada, por más que tengamos los contenidos más o menos hilvanados en las presentaciones en el campus virtual. Bueno, siendo 12 participantes, largamos. Yo dudo mucho, estuve revisando un poco los contenidos que tenemos, con los que tenemos que avanzar, y me parece que presentar hoy la película Germinal que tenía que presentar el grupo 7 era poner el carro delante del caballo, es decir, primero deberíamos tratar de avanzar un poco en el desarrollo de los principales conceptos de la teoría de Marx, para después avanzar en el análisis de la película y en la identificación de estas categorías a partir de la trama que nos relata el film. De modo que yo creo que no vamos a llegar a desarrollar esto antes de la clase del viernes próximo. ¿Alguna pregunta, consulta? Jessica, creo que estaba queriendo decir algo, ¿no? No, solamente le decía buen día. Buen día. Bueno, lo lamento mucho, pero bueno, la realidad es así y a veces tenemos que ir adaptando. Lo que yo no quiero es, por cumplir con lo pautado, terminar poniendo el carro delante del caballo y empezar a analizar la película sin haber trabajado los principales conceptos de la teoría marxista. Así que allá vamos hoy a meternos de lleno en esto que para muchas generaciones en todo el mundo, durante el siglo XX sobre todo, signó la vida de muchas personas, de millones de personas, ¿no? Las ideas y las teorías que Marx produjo Hola, profe, disculpe. durante el siglo XIX. Buen día. Le quería hacer una pregunta. Sí.
Todos los archivos Ciprés y todas esas cosas que estuvo leyendo todas estas clases, ¿las va a subir al campus? A ver, los textos de la bibliografía, primero los archivos correspondientes a la bibliografía están subidos en la carpeta compartida. Ahí tenemos que leer algunos fragmentos que ya deberían haber leído, según el avance del plan de trabajo. El prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, sobre todo, que es un texto muy cortito. Los fragmentos del manifiesto comunista y los fragmentos que hay de El Capital, en la gran obra de Marx. Respecto de los contenidos, yo les voy publicando las presentaciones de las clases. Ya los PowerPoint que yo voy utilizando están subidos. Bueno, el que voy a utilizar hoy lo acabo de subir hace un ratito en el bloque correspondiente a Marx. Y voy subiendo en la medida de mis posibilidades las grabaciones del Zoom. Creo que estoy atrasado con los dos últimos, los dos de la semana pasada. No sé si llevo los dos últimos o el último, pero hoy cuando termine la clase los voy a subir. Quiero decir, decía hace un rato que el hecho de que estén disponibles estos materiales no elimina la importancia de que ustedes participen en vivo y en directo de las clases. Es importante. Yo no me gusta estar tomando lista y viendo a ver quién participa, quién no participa, quién viene, quién no viene, quién asiste, quién no asiste. Pero créanme, porque la experiencia me lo dice, que hay una correlación positiva entre la asistencia y el rendimiento académico. Es decir, a mayor asistencia, mejores calificaciones. Eso no hay con qué darle, ¿no? Uno compara los datos históricos, las calificaciones con las grillas de asistencia, y va a ver que los que más asisten, los que menos faltan, son los que mejores calificaciones obtienen. Yo no me perjudico en nada, porque para mí dar clases para 10 o 15 o dar clases para 20 o 25 es lo mismo, digamos, ¿no? Pero en última instancia los que se perjudican son aquellos que faltan, los inasistentes consuetudinarios. Quiero decir, si alguno tiene algún problema, como ha sucedido, me avisan: profe, falté tal y tal y tal clase, tuve tal y tal problema, lo hablamos, no hay inconveniente, pero digo, traten de tener regularidad. Y con esto cierro la pregunta que me hicieron recién. Espero que esté respondida. Y sigo porque es importante que avancemos en el pensamiento, en la teoría de Marx. Digo, una teoría, un pensamiento que signó la vida política, social de millones de personas en muchísimos países durante todo el siglo XX. Marx, como vimos en la primera parte, cuando nos hemos introducido a su concepción general
de la sociedad y su concepción general del conocimiento, de los tres padres de la sociología, es el que indiscutiblemente más ligado estuvo a la acción política. Si bien los tres había una preocupación política, Marx funda un partido político. Max Weber llegó a ser candidato a diputado por el Partido Liberal Alemán, pero Max Weber tenía ciertos pruritos por su concepción acerca de la tajante diferencia que hay entre el ser y el deber ser que veíamos la clase pasada, ¿no? Para Max Weber, la ciencia y la política eran dos actividades de las más nobles y loables que tenía la humanidad en función de su vida social, y tal vez de las más necesarias, pero debían ir por carriles separados. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La política, creo que era el Partido Liberal Alemán, no recuerdo el nombre del partido político exactamente, pero Max Weber fue candidato por ese partido político. Y quería decir que Max Weber entonces separaba tajantemente y decía que la política no podía entrar en las aulas, ¿no? La política era el mundo en el que reinaba el deber ser, el mundo en el que reinaban las valoraciones, ¿no? El juicio de valor, lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo deseable, lo no deseable. Y eso tiene que ver con las formas en las que los seres humanos tejen sus intersubjetividades, digamos, ¿no? Sus relaciones sociales, como él las llamaba. Mientras la ciencia era un mundo que tenía que ser más aséptico, más riguroso, donde uno no podía simplemente opinar, sobre todo en las ciencias sociales, sino que uno debía fundamentar, avalar con datos aquello que enuncia, es decir, validar las afirmaciones que uno hace con el respaldo necesario. Marx, en este sentido, va a ser la antítesis de Max Weber, porque Marx va a partir del punto en que él cree que la ciencia, tal como está planteada en su época en Occidente, es una falsa ciencia. Es una ciencia incompleta. Es una ciencia que está al servicio de reproducir las relaciones de dominación de clase que existen en el modo de producción capitalista. Es una ciencia que en última instancia está al servicio de la clase burguesa. Y esta ciencia se corresponde con su concepto de falsa conciencia, ¿no? o su concepto de alienación también. Está al servicio de ocultar. Así como devela algunas cosas, la ciencia burguesa está al servicio de ocultar otras. Y fundamentalmente al servicio de ocultar el verdadero sentido de la explotación que supone el capital como una relación social.
eh, mm, vuelve a aparecer aquí la Matrix, ¿no? La pastillita roja y la pastillita azul. Marx claramente va a tomar la pastillita azul, aquella que pase lo que pase, aunque sea portadora de malas noticias, traiga consigo la verdad, traiga consigo verdades que por más incómodas que sean, son necesarias. Y esta es la apuesta de Marx. Marx concibe la tarea del científico social, inseparable de la tarea del militante político. Marx se concibe a sí mismo no como ambas cosas, sino como una sola cosa. Marx, en el prólogo del Manifiesto Comunista, va a decir, no solo se trata, y los filósofos hasta ahora lo que han hecho es tratar de interpretar y comprender y conocer, explicar la sociedad, las relaciones sociales, y si de lo que se trata es de transformarla. Entonces, para Marx, la filosofía y la praxis política van a ser dos caras de la misma moneda. Por eso Marx se compromete en la fundación del Partido Comunista, en la fundación de la primera Internacional Socialista. Es un gran intelectual y es el gran intelectual de ese movimiento. Su obra, su figura va a tener una trascendencia en Occidente fenomenal, descomunal. El Capital, yo no sé ahora, supongo que después de Harry Potter la historia se ha escrito de otra manera, pero antes de que apareciera Harry Potter, el libro más vendido después de la Biblia fue El Capital, El Capital de Marx, el libro más vendido en toda la historia. De modo que, fíjense la influencia que tuvo, que marcó las grandes revoluciones fallidas de la segunda mitad del siglo XIX y las grandes revoluciones triunfantes del siglo XX. Me refiero a la Revolución Rusa, a la expansión del socialismo por toda Europa del Este, del comunismo, a la formación incluso de los grandes partidos socialistas y socialdemócratas en la Europa, sobre todo en la Europa de la posguerra. En las grandes luchas obreras de principios del siglo XX, en la conquista de buena parte de lo que son los derechos del trabajador, ¿no? Salarios dignos, jornadas laborales de 8 horas, vacaciones pagas, aguinaldo, cobertura médica, son cosas que no existían, ¿no? En la película Germinal nos van a mostrar las chicas y los chicos del grupo 7, las chicas, creo que no hay varones en el grupo, si no me equivoco. Nos van a demostrar
cómo se vivía en un momento en donde la explotación, la extracción de plusvalía, ahora vamos a ver qué es esta famosa plusvalía, porque es como la cifra oculta, el misterio que devela, este, la esencia del capital, ¿no? La plusvalía. Este, eh, ¿Cómo era esto en una época en la que no existían ninguno de estos derechos? ¿Cómo era vivir, cómo era la vida cotidiana de un trabajador, este, eh, de un proletario? ¿Sí? De un proletario. Por supuesto que, como toda gran teoría, como todo gran conjunto de ideas y también como toda gran ideología, el derrotero del marxismo es muy parecido al derrotero del cristianismo, ¿no? Así como para el cristianismo su libro de cabecera es la Biblia, son los libros que componen la Biblia. Para el marxismo el libro de cabecera es el Capital y el Manifiesto Comunista, y allá se formaron muy a comienzos del comunismo, con Marx en vida todavía, las primeras divisiones, las primeras secesiones, los primeros disensos y las preguntas de cómo aplicar las ideas de Marx en cada contexto histórico, en cada sociedad en particular, en cada configuración histórico-social, como solía decir Marx cuando hablaba del modo de la encarnadura que tomaba el modo de producción capitalista en sociedades particulares, ¿no? De modo que allá vamos a ver un poco el arsenal teórico de Marx. Yo les voy a compartir ahora pantalla para mostrarles esta presentación que está subida en el aula virtual. Aguárdenme un segundo. Bien, nosotros ya habíamos visto en las clases pasadas una breve introducción al pensamiento de Marx, al espacio en el cual se desarrolla su teoría, este espacio que estaba delimitado por su concepción general de la sociedad, este estructuralismo, esta concepción de la sociedad determinada por el modo de producción, por la base económica, como él la llamaba, donde lo determinante eran las relaciones de producción y su vínculo, su articulación con las fuerzas productivas. Dice, y todo el edificio o la estructura que se hiergue sobre esa infraestructura económica, ¿no? Él la llama superestructura jurídico-política. Y por otro, su concepción general del conocimiento, es decir, cómo era posible aproximarse al conocimiento de lo social, cuáles son los fundamentos epistemológicos y metodológicos, y tiene que ver con el materialismo
histórico o el materialismo dialéctico, como ya hemos visto, la influencia metodológica que tiene el pensamiento de Hegel, que Marx dice hay que invertirlo, ¿no? Hay que darlo vuelta, quitarle, despojarlo de todo carácter metafísico, idealista, para ponerlo sobre sus bases materiales, y ahí adquiere toda su real dimensión, ¿no? Este materialismo histórico le va a servir a Marx además para conectarlo con sus inquietudes económicas, sus inquietudes acerca de las condiciones materiales de existencia y el mundo de la producción, sobre todo, de la producción y la circulación de mercancías. Y la gran crítica... Profe, perdón que lo interrumpa. Sí. En el Power, yo solamente veo el título. ¿Está así? Sí, no avance. Ah, ok. Digo, capaz que hay algo que no veo yo y hay algún gráfico o algo y no lo estoy mirando. Ok, gracias. No, está así, no, por favor. Entonces, les decía, su concepción de la economía como determinante del mundo social, y la influencia del pensamiento de Hegel, quiero decir, lo va a llevar a formular metodológicamente el materialismo histórico, el materialismo dialéctico como su gran modo y marco teórico para aproximarse al conocimiento de lo social. Les decía, él critica a Hegel, critica a los jóvenes hegelianos, a Bauer, sobre todo en un texto que se llama La ideología alemana, que critica y rompe lanzas, porque él tenía cierta pertenencia intelectual, participaba de este grupo de jóvenes intelectuales que se autodenominaban jóvenes hegelianos, porque él ahí rompe con el idealismo, con la idea de que la razón, la historia de Occidente, es el despliegue, es el autodesenvolvimiento de la razón en la historia, ¿no? Es la autorrealización de la razón en la historia. Entonces él va a criticar esto por así atribuirle un carácter casi esotérico, casi exageradamente idealista. Dice, no hay razón en la historia que no esté encarnada en las condiciones de necesidad del género humano. En las condiciones de necesidad, en el hecho de que los hombres necesitan satisfacer sus condiciones materiales de existencia, y para satisfacer sus condiciones materiales de existencia entablan relaciones de producción con otros seres humanos, con otros individuos. A esto le va a sumar su crítica a los primeros teóricos del capitalismo, a los primeros fundadores de la economía política clásica, Adam Smith, David Ricardo, porque les va a decir, se detuvieron en el análisis de la circulación del capital, en la circulación de mercancías, en la oferta y en la demanda, pero no hurgaron en el ámbito de la producción. Y para Marx, el ámbito de la producción es fundamental. No solo cómo circulan, sino cómo se producen
Dice, acá hay un terreno poco explorado. ¿De dónde proviene el valor de las cosas? Se va a preguntar, si no es del ámbito productivo. Recordemos entonces la metáfora del edificio, esto lo voy a pasar rápido. Todo el andamiaje jurídico-político de una formación histórico-social determinada, de una sociedad en un tiempo y en un espacio determinado, se basa en el modo de producción. Descansa, se hiergue sobre la base del modo de producción, sobre la base económica. Entonces, a esa superestructura la voy a llamar superestructura jurídico-política. Y la base o estructura económica va a ser la base material de esa sociedad. Esto ya lo vimos en clases pasadas. Solo quiero detenerme en lo más importante que yo quiero que se detengan. Repetir, reforzar esto. El modo de producción es el concepto central de la teoría de Marx. El modo de producción es el concepto central. Dice, a lo largo de la historia han habido distintos modos de producción, es decir, distintos modos de articular las fuerzas productivas con las relaciones de producción vigentes. Yo les explicaba que el elemento dinámico en esta vinculación siempre son las fuerzas productivas. Es el tren de la historia que avanza mediante el desarrollo de la técnica, la organización de los trabajadores, los modos de gestión, de administración de los recursos, el conocimiento científico aplicado a la producción, hace que las fuerzas productivas avancen, los trabajadores desarrollan nuevas destrezas, siempre avanzan, es el tren de la historia. Y las relaciones de producción, que va a decir Marx, en realidad no son otra cosa que la forma en que en cada periodo histórico asumen las relaciones de propiedad. A veces son las que posibilitan el desarrollo de las fuerzas productivas, pero llega un momento en el que las relaciones de producción se tornan conservadoras, se tornan un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas. Recuerden, tesis, antítesis y síntesis. La tesis son las fuerzas productivas. La antítesis, aquello que se le opone, en determinado momento histórico van a ser las relaciones de producción. Es decir, en cierto momento histórico las relaciones de producción vigentes no van a poder contener el avance de las fuerzas productivas. Y ahí se va a producir una nueva síntesis, es decir, un nuevo modo de producción. Y decir por último que la forma, las características de este modo de producción, de esta estructura económica, de esta base material, va a determinar las características que tiene la superestructura jurídico-política. Las formas que adquiere el Estado y lo político, las leyes, las normas, los principios éticos morales, las artes, las letras, la ciencia. Por eso Marx decía que hay una ciencia burguesa y una ciencia proletaria. Entonces, reitero, modo de producción es la articulación de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en un periodo histórico determinado. Las fuerzas productivas son todos los recursos que se utilizan para la producción. El conocimiento, el saber, las habilidades, las destrezas, la tecnología, la técnica, la ciencia.
Y las relaciones de producción básicamente son relaciones de propiedad. ¿Mm? Tiene que ver con quién organiza, quién domina el proceso productivo. ¿Sí? Y en parte también cómo se extrae, quién se apropia del excedente Profe. de producción. Sí, Disculpe, ¿puede volver a decirlo de la diferencia de las dos? claro que sí. Fuerzas productivas tienen que ver con todos los recursos que se usan para la producción. A ver, en cada sociedad, en cada momento histórico, se alcanza cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas. No son lo mismo las sociedades nómades de cazadores y recolectores en las que vivían nuestros antepasados y en las que todavía hoy pueden vivir algunas tribus y pueblos en regiones alejadas como Papúa Nueva Guinea, como el África subsahariana o como la Amazonia, por ejemplo. En un momento, ese modo de producción, ese comunismo primitivo, que se llamaba Marx, era el modo de producción. Las fuerzas productivas tenían cierto grado de desarrollo que era muy, muy débil. Había una muy precoz división social del trabajo, ¿sí? Y había una cierta comunidad, comunismo primitivo, en el que las actividades se realizaban en conjunto, es decir, la caza, la pesca, había por ahí alguna división del trabajo en función de los ciclos reproductivos de las mujeres, que las hacía quedarse más en los campamentos, cuidando de los niños y produciendo qué sé yo, tejidos, alfarería, y los hombres en general eran los que salían a cazar, a recolectar. Las últimas investigaciones, hasta donde sé, demuestran que no era tan así, que las mujeres también en ocasiones participaban en actividades de cacería y demás, pero lo que quiero decir con esto es que para satisfacer las necesidades materiales de existencia, ¿sí? Establecían relaciones muy sencillas en este comunismo primitivo. Y todo lo producido se compartía dentro del clan, dentro de la tribu. Ahora estas fuerzas productivas van avanzando, aparecen los primeros pueblos sedentarios, hay testimonio incluso de cierto desarrollo cultural todavía en pueblos ágrafos que no conocían la escritura y la cerámica, pero que comenzaron a hacer asentamientos de tipo ritual, religiosos. Hace no pocas décadas se descubrió un yacimiento arqueológico muy interesante en Turquía, Göbekli Tepe. Hasta entonces se suponía que las primeras civilizaciones habían surgido en la Mesopotamia, alrededor de el 3000 antes de Cristo. Göbekli Tepe data del año 11.000 antes de Cristo, si bien no muestra
signos de que todavía haya sido un asentamiento permanente, muestra avances en arquitectura, en artes, en escultura, muy avanzados para la época. Es algo que sorprendió y movió las bases de lo que se suponía hasta ese momento. Pero lo cierto es que los primeros testimonios de sociedades agrarias, sociedades que se asentaron y que empezaron a criar su propio ganado, a cultivar su propia tierra, son de la Mesopotamia a partir de el año 3000 antes de Cristo. En la Mesopotamia es donde empiezan a aparecer también los primeros sistemas de notación, precursores de los primeros tipos de escritura cuneiforme, los primeros sistemas de contabilidad, las primeras narraciones, las historias de Gilgamesh, la saga de Gilgamesh, son precursoras después de otras narraciones y de otros relatos que vuelven a aparecer en las narraciones, por ejemplo, de la Biblia, del Antiguo Testamento de los cristianos, o lo que es la Biblia de los judíos, del pueblo hebreo. Pero ahí las fuerzas productivas pegan un salto enorme. Empiezan a aplicar sistemas de riego, sistemas de rotación de cultivos, metodologías para perfeccionar la labranza de la tierra, el arado con bueyes, el dominio de los metales, el dominio del bronce, sobre todo del cobre y el bronce en esas primeras civilizaciones. Los hombres se van organizando de distintas maneras para llevar adelante la producción. Pero al mismo tiempo que se organizan de distintas maneras, empiezan a haber relaciones de producción, es decir, los modos en los cuales estos hombres entablan relaciones productivas suponen modos en los que se produce la apropiación del excedente. Dice, todo proceso productivo lleva para Marx un excedente, una producción excedente que surge del valor del trabajo. Surge del valor del trabajo. Ahora vamos a ver qué es este excedente. Entonces dice, cada periodo histórico está asignado por ciertos tipos de relaciones de producción. En los pueblos antiguos, en Babilonia, en los asirios, en los egipcios, estas relaciones de producción solían ser relaciones hierocráticas. Eran sistemas prácticamente teocráticos, donde una casta sacerdotal en cuya cúspide solía estar el faraón, o los grandes reyes, eran los que se apropiaban del excedente que producía el resto de la sociedad. Entonces, por ahora es tener en claro, un modo de producción en cada periodo histórico supone la manera en la que se articulan las fuerzas productivas y las relaciones de producción vigentes en cada época. Y por eso el modo de producción decimos que en Marx es un concepto de alto nivel de generalidad, porque el concepto se puede aplicar a cualquier periodo histórico. Es decir, en todos los periodos de la historia, las relaciones de producción y las fuerzas productivas adquieren características particulares.
Va a decir Marx en la ideología alemana, en la página 30 del texto que hay para leer, la producción de la vida, en tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la procreación, a ver si se entiende, la producción de la vida, en tanto de la vida propia en el trabajo, como de la producción de la vida ajena en la procreación, ¿sí?, se manifiesta inmediatamente como una doble relación. De una parte como una relación natural y de otra como una relación social. Social en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier fin. De donde se desprende que un determinado modo de producción a una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un modo de cooperación a una determinada fase social. Modo de cooperación que es a su vez una fuerza productiva. Modo de cooperación que es a su vez una fuerza productiva. Es decir, este modo en el que se organiza el trabajo también es una fuerza productiva. Este modo en el que se organizan para cooperar productivamente, para satisfacer sus necesidades materiales, para producir y reproducir la propia vida, es una fuerza productiva en sí. En el Capital dice lo siguiente: lo que he de investigar en el prólogo al Capital, dice, lo que he de investigar en esta obra es el modo de producción capitalista y las relaciones de producción e intercambio a él correspondientes. Este es el objetivo de Marx, desentrañar las características del modo de producción capitalista y las relaciones de producción y de intercambio a él correspondientes. En el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, Marx va a ser muy claro. El modo de producción es la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se alza un edificio jurídico-político y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. Determinadas formas de conciencia social. Las formas de conciencia social en el capitalismo avanzado no son las mismas que las formas de conciencia social dominadas por el pensamiento religioso de la Iglesia en la Edad Media. Son formas de conciencia social totalmente diferentes y a su vez son diferentes a aquellas que predominaban en sociedades tribales, totémicas, o prereligiosas. El modo de producción de la vida material, repito, el modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. Es decir, las causas de por qué pasan las cosas que pasan en una sociedad, no hay que ir a buscarlas en última instancia en las leyes, en las formas de organización política, no son autoexplicables. En última instancia pasan por causa, por determinación de esa estructura económica. Están en función siempre de producir o reproducir esas relaciones de producción que a su vez son relaciones de dominación de clase. Lo central en el modo de producción, entonces, es la articulación entre fuerzas productivas y relaciones de producción.
y son las formas de propiedad de la expresión jurídica de estas últimas. O sea, las formas de propiedad son la expresión jurídica de las relaciones de producción. ¿Mm? En el prólogo a la crítica de la economía política, prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, Marx va a decir: una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente. Es decir, una vez que se desplegó todo el potencial de las fuerzas productivas, recién ahí entran en choque con las relaciones de producción vigentes. Es decir, hay formaciones histórico-sociales o formaciones sociales, que es la manera concreta en la que encarna un modo de producción en una sociedad histórica determinada. Las relaciones de producción en cada formación histórico-social van a marcar el límite del propio modo de producción, dado cierto desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando esas fuerzas productivas ya son incontenibles, cuando esas fuerzas productivas ya son incontenibles en las relaciones de producción vigentes, se produce un momento revolucionario. Se produce una transición, un cambio en el modo de producción. Se pasa de un modo de producción al otro. ¿Se entiende? Dice Marx que durante largos periodos de tiempo, siglos, un modo de producción puede funcionar en relativa armonía con las fuerzas productivas. Es decir, las relaciones de producción y las fuerzas productivas están en cierta armonía. Funcionan, se potencian unas a la otra. Pero llega un momento en el que las fuerzas productivas se desarrollan más allá de los límites que le permiten las relaciones de producción vigentes. Por ejemplo, las relaciones de producción feudal. La burguesía, sobre todo en los grandes centros urbanos, en los burgos que se van formando en la Edad Media, empiezan a producir, a comerciar de una manera diferente a aquella vigente por el feudalismo, por el modo de producción feudal. Los burgueses empiezan a obtener la plusvalía a partir del trabajo asalariado, a partir de la acumulación del capital, sobre todo la acumulación de la tierra, y no en función de relaciones de vasallaje o de relaciones de servidumbre. Entonces va a llegar un momento en el que estas fuerzas productivas más dinámicas, la burguesía, ya no va a poder ser contenida dentro del régimen de relaciones de producción feudal. Se va a producir, como yo les decía la vez pasada, un desfasaje, una colisión, como las placas tectónicas que producen los terremotos, ¿no? Un choque, mucha energía acumulada, que se va a resolver de un modo violento, abrupto. Entonces, ahí se va a dar lugar a un nuevo modo de producción. ¿Cómo se traduce esto? Básicamente, Marx identifica 5 modos de producción, a veces más, a veces 6, a veces habla del comunismo primitivo como modo de producción.
pero básicamente identifica 5 modos de producción. El modo de producción antiguo, con una economía básicamente agrícola, fuerzas productivas escasamente desarrolladas, una organización del trabajo basada en la unidad familiar primaria, o bien sobre la gran familia o el clan. Prácticamente no hay intercambio comercial, se produce lo que se consume, y en todo caso se intercambia algún excedente. Existe la propiedad en común de la tierra. En el modo de producción asiático, el propio de los grandes imperios de la antigüedad, sobre todo del imperio egipcio, la economía sigue siendo básicamente agrícola, la organización del trabajo sigue estando basada en la gran familia, pero las fuerzas productivas adquieren cierto desarrollo en el nivel agrario y cierto desarrollo a nivel urbano. Hay un desarrollo muy grande de las artesanías, de las técnicas de producción de alimentos, de utensilios, de materiales, de herramientas. El intercambio comercial sigue siendo escaso, la propiedad de la tierra sigue estando, sigue siendo una propiedad en común, y las relaciones de producción están dominadas por la burocracia. La burocracia y las relaciones tributarias. Parece que mi perro no está muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, así que voy a tener que recluirlo. Si me aguardan un segundo, por favor. Hola, bueno, tengo un perro liberal y cuando doy clases de Marx se pone insoportable, la verdad es esa. Le pongo de sobrenombre Milei a mi perro. Bueno, el modo de producción feudal, la economía sigue siendo básicamente agrícola, aunque hay un cierto desarrollo urbano y una actividad productiva en las ciudades, los grandes, lo que llamaban los gremios de productores, de artesanos, se tornan cada vez más fuertes. Sin embargo, todavía el intercambio comercial sigue siendo escaso. En general, el intercambio comercial se da dentro de las mismas aldeas, dentro de las propias ciudades, pero todavía no hay un gran sistema económico que trascienda esos ámbitos urbanos, ¿no? No hay propiedad en común de la tierra que pertenece al rey o a los nobles. Entre el monarca y los nobles hay relaciones de vasallaje, y entre los nobles y los siervos de la tierra hay relaciones de servidumbre. Hay relaciones de servidumbre. El modo de producción burgués, que es el propio modo de producción capitalista, ya presenta una economía básicamente urbana e industrial, ya no es más una economía rural, una economía básicamente urbana e industrial. Se generaliza la producción de mercancías, es decir, no se produce para la autosatisfacción de necesidades, sino que el principal objetivo de la producción es producir para el mercado, producir para vender. Fíjense que acá hay una gran diferencia. Por primera vez
lo que trae de novedoso el capitalismo es esto, es la generalización de la mercancía. Se generaliza la producción de mercancías, se produce para el mercado. La propiedad privada de los medios de producción es la característica fundamental del capitalismo. La otra característica, la otra cara de esa moneda, la otra cara de la propiedad privada de los medios de producción es el mercado de trabajo. Así como en los orígenes del capitalismo aparece el mercado de mercancías, el trabajo se transforma en una mercancía más que se compra y se vende. Aparece el mercado de trabajo. Los burgueses o capitalistas concentran la propiedad de los medios de producción y los proletarios, que no poseen más que su prole, deben vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. No tienen otro modo de subsistir, de satisfacer sus necesidades materiales, si no es vendiendo su fuerza de trabajo. Vendiendo su fuerza de trabajo. Es decir, en el capitalismo hay dos clases de personas, hay dos clases sociales. Los dueños de los medios de producción y los que son dueños de su propia fuerza de trabajo. Y no tienen otro modo de subsistir que no sea vendiendo esa fuerza de trabajo. Ahora, la teoría de Marx supone también que hay un quinto modo de producción, que es el que va a suceder al modo de producción capitalista, que es el modo de producción socialista. El modo de producción socialista, al igual que el capitalismo, va a tener una economía básicamente industrial y urbana, fuerzas productivas altamente desarrolladas, un gran desarrollo de la ciencia y de la técnica, la organización del trabajo basada en la industria, pero lo distintivo que va a tener es que no van a existir, en el modo de producción socialista, no van a existir las clases sociales. Es decir, el excedente de producción, ese producto de ese plusvalor que agrega el trabajador a toda mercancía, y del cual se apropia, en el modo de producción burgués se apropia el capitalista, en el modo de producción socialista ese excedente se va a socializar, se va a repartir de manera equitativa. Y en tercer lugar, y por causa de ello, el modo de producción socialista, la propiedad de los medios de producción no va a ser más privada, sino que va a estar socializada. Los medios de producción van a ser de propiedad social, de propiedad colectiva. Entonces, este es el desarrollo de los modos de producción a lo largo de la historia. De lo que podemos deducir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, porque son conceptos realmente complejos los que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna pregunta. Bueno. Profe, ¿qué conceptos van a estar en el parcial? ¿Cómo? Estos conceptos sobre los diferentes tipos de modo de producción, tanto burgués, feudal, y eso van a estar en el parcial. Yo probablemente no les hago una pregunta, yo no soy de hacer preguntas trampa, no les voy a decir qué caracteriza el modo de producción agrario. Pero
Pero sí, todos estos conceptos que estamos viendo son conceptos importantes. Yo les voy marcando los más importantes. Cuando les digo modo de producción, y probablemente una pregunta del parcial va a ser esa. Defina qué es un modo de producción, qué es el modo de producción en Marx, por ejemplo, y qué distintos modos de producción he identificado a lo largo de la historia. Entonces ustedes me van a tener que decir, modo de producción es la forma en la que se relacionan, se articulan las fuerzas productivas con las relaciones de producción en un momento histórico dado. El modo de producción constituye la base económica que determina la estructura jurídico-política que asume una sociedad en un momento histórico determinado. Estas sí, porque son cosas centrales. Estos modo de producción y lo que se deriva del modo de producción es un concepto central. Lo mismo que el concepto de mercancía, o lo que vamos a ver a continuación, es lo que se llama la teoría del valor en Marx. Son todos conceptos centrales que van a estar, que están presentes en los textos que hay de lectura obligatoria y que ustedes van a tener que aprender, digamos. No hay tutía con esto. Supone lectura de los textos, participación en las clases. Entonces, este concepto de modo de producción, que alternativamente les reitero, Marx habla a veces de modo de producción, pero cuando se refiere, por ejemplo, el modo de producción capitalista, pero cuando se refiere a la Alemania industrial de la segunda mitad del siglo XIX, va a hablar de formación histórico-social, es decir, la forma en que asume el modo de producción capitalista en una sociedad determinada. Formación social o formación histórico-social. Estas fuerzas productivas y el vínculo, la articulación que entablan con las relaciones de producción, dice Marx, siempre van a producir un antagonismo de clase. Un antagonismo, es decir, antagonismo, ¿qué quiere decir? Un enfrentamiento, intereses opuestos. Intereses que entran en conflicto. Relaciones de explotación. Los intereses del señor feudal y de los siervos, llega un momento en el que entran en conflicto. Ese es el principal antagonismo durante el feudalismo. Hasta que es reemplazado por otro antagonismo. En todo caso, el antagonismo en el modo de producción agrario es entre las familias, los clanes, los productores y las jerarquías sacerdotales. En el modo de producción esclavista, entre el esclavo y el amo. En el modo de producción capitalista, ese antagonismo es entre proletarios y burgueses. Entre aquellos que solo tienen su fuerza de trabajo y su prole, y aquellos que poseen los medios de producción. Por supuesto, en el modo de producción socialista, Marx avisora que el antagonismo de clases va a aparecer, va a ser el primer modo de producción sin antagonismos de clase.
en el cual los antagonismos, las contradicciones van a resolverse, van a desaparecer. Por eso Marx dice que el modo de producción capitalista va a ser la última forma antagónica de los modos de producción. La última forma antagónica de los modos de producción. Marx dice este antagonismo, a veces larvado, durante mucho tiempo larvado, oculto, consentido, en cierto momento, sobre todo cuando las fuerzas productivas se desarrollan demasiado y entran en colisión con las relaciones de producción, inevitablemente producen hechos violentos, revoluciones. Más bien, no hay otra manera a lo largo de la historia. Esto es lo que verifica con hechos, ¿no? Investiga a lo largo de la historia cómo se han dado estos fenómenos, dice, en cada pasaje de un modo de producción a otro, inevitablemente estuvo signado por la violencia. En ese sentido, dice Marx, la violencia es la partera de la historia. Es la partera de la historia. Bien. Dejamos atrás un poco entonces los conceptos de modo de producción, de formación económica social, de antagonismo de clases, antagonismo de clases, para meternos en la teoría del valor de Marx. La teoría del valor de Marx. ¿Por qué? Porque la teoría del valor de Marx nos va a llevar a otro concepto que es fundamental en este antagonismo, en esta relación antagónica entre burgueses y proletarios, que es el de plusvalía. El de plusvalía. ¿Qué vemos acá en esta imagen? ¿Qué ven acá en esta imagen? El consumismo. El consumismo. Gente comprando. Vemos un supermercado. Es una foto un poco vieja, si uno ve los peinados, los vestidos, podría ser una foto de los años 70, muchos de esos peinados que se usaban, mucho spray, las mujeres en la cabeza, pero vemos ya, entonces claramente podemos identificar que esto es un supermercado abarrotado de mercancías. Un supermercado abarrotado de mercancías. Marx dice en el Capital, al comienzo, en el capítulo 1, que la riqueza de las naciones en que impera el modo de producción capitalista se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías. Y la mercancía como su forma elemental. Por eso, nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Es decir, su obra magna, El Capital, va a partir del análisis de la unidad básica, de la unidad elemental del capitalismo, la mercancía. La mercancía. Voy a repetir esto. Y les voy a pedir a cada uno que reflexione a ver de qué papel juegan las mercancías en la vida de cada uno y de qué aspectos de nuestras vidas personales podemos resolver por fuera del mercado, por fuera a ver, si hoy por hoy,
qué necesidades podemos satisfacer que no estén permeadas por la categoría de mercancía. Pensemos un segundo mientras vuelvo a leer este párrafo. La riqueza de las naciones en que impera el modo capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, y la mercancía como su forma elemental. Por eso nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Por supuesto que esto lo escribe Marx muchos años antes de que existiera Walmart, Carrefour, o las grandes cadenas de supermercados, o los hipermercados. Y sin embargo, ya a Marx, cuando escribe esto en la década de 1860 y pico, 1870, para Marx, ya el capitalismo, el modo de producción capitalista se le aparece como un inmenso arsenal de mercancías. Ahora sí, les pregunto a ustedes, traten de identificar qué necesidades, qué condiciones materiales de existencia, de sus condiciones materiales de existencia, se resuelven por fuera del mercado. ¿Alguien me puede mencionar alguna? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué necesidades de la vida de ustedes, necesidades materiales? Para Marx todas las necesidades son necesidades materiales, pero podemos decir, por ejemplo, comer, vestirse, necesidades recreativas, culturales, afectivas. ¿Cuáles se resuelven todavía hoy por fuera del mercado? ¿Y cuáles no hay otra manera de resolverlas que no sea dentro del mercado? A ver, empiezo yo. Yo estoy tomando mate. Tomar mate para mí es una necesidad material. Yo podría estar tomando té, café, pero se supone que a la mañana, uno cuando se levanta tiene que reponer las energías que gastó el día anterior, y acumular energías para encarar la fuerza de trabajo que va a emplear a lo largo del día. Un plato de cereales, un par de tostadas con manteca y mermelada, una factura, un café, un mate. Son Yo tengo una. las primeras necesidades concretas que tenemos al comenzar el día. ¿Cómo satisfacemos estas necesidades? A través del mercado. Yo este mate lo compré, en realidad me lo regalaron, pero el que me lo regaló lo compró. Es decir, no es que se puso a fabricar el mate. Lo compré en una feria, en un mercado. La bombilla lo mismo. La yerba, puedo suponer hasta que fue producida en la provincia de Corrientes, probablemente con trabajo infantil, secada por otros trabajadores, fermentada, secada, sometida a procesos de secado, a acopio, envasado, distribución, hasta que llegó a la góndola del mercado, donde yo la puse en un carrito, pasé por caja y con Mercado Pago pagué por ella. Lo mismo puedo decir de este termo. Este termo
fue producto del trabajo y la concurrencia del trabajo de muchas personas. Y si yo estuviera comiendo una factura, hablaría de los que cultivaron la tierra, cosecharon el trigo, produjeron la harina, vendieron y distribuyeron la harina, el panadero que hizo la masa, la puso en el horno. Yo estoy hablando de todas las cosas que estoy haciendo, les estoy hablando a través de una computadora, cuya mi voz aparece sintetizada, digitalizada, mi imagen les aparece sintetizada y digitalizada por algoritmos que fueron producidos, algoritmos que son mercancías, que fueron producidos por ciertos ingenieros en sistemas, a través de computadoras que fueron diseñadas, ensambladas, fabricadas en cada uno de sus componentes por distintas personas, y que yo la compré en el mercado hace 1 año y medio y todavía la estoy pagando en cómodas cuotas. ¿Por qué? Porque para mí es una necesidad para dar clases, para aprender, para conectarme con el mundo. Mi necesidad laboral, social y familiar hoy en día exige que yo tenga una computadora. Ahora, ¿puedo obtener una computadora por fuera del mercado? ¿Alguno de ustedes obtuvo una computadora por fuera del mercado? Pregunto. A mí me regaló la computadora mi viejo. Bueno, mi viejo no le llovió como maná del cielo, ¿no? No, profe. No hay Papá, manera. papá todos los meses la debe estar pagando con la tarjeta de crédito igual que el profe, o ustedes mismos. Lo mismo pasa con la yerba que estamos, del mate que estamos tomando, con los libros que estamos leyendo, con la ropa que tenemos puesta. Es decir, hoy prácticamente la totalidad de nuestras necesidades se resuelven en el mercado. ¿Qué necesidades hoy todavía no se resuelven en el mercado? Por lo menos no de manera generalizada. Pregunto, ¿a alguien se le ocurre? Digo, los vínculos Salir a afectivos. caminar. Salir a caminar, por ejemplo, es gratis. Respirar. Los vínculos afectivos. Los vínculos afectivos. Tener amigos no son relaciones que estén mediadas por el mercado. Yo no voy al supermercado a elegir amigos, si bien las redes sociales están imponiendo un sistema muy mediado de la amistad, ¿no? Igual, profe, ¿Cómo? el Día del Amigo se volvió muy comercial también. Sí, Si vamos cada al vez caso es más comercial. Las relaciones afectivas y amorosas, habiendo redes como Tinder, también cada vez están más mediadas por formas mercantiles. Yo les diría, las formas religiosas también están mediadas por formas mercantiles. Les diría que prácticamente no queda ningún ámbito de nuestras vidas que no se resuelva en el mercado. Y por ende, para sobrevivir, los seres humanos somos cada vez más inútiles si no entablamos relaciones sociales de producción. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a poner un ejemplo pueril, pero ejemplo al fin que creo que funciona, porque a lo mejor alguno de ustedes tiene ejemplos similares.
cuando se produce la gran crisis del 2001, yo tenía unos familiares políticos que vivían en la localidad de Suipacha, zona oeste de la provincia de Buenos Aires, antiguo productor lechero, familia de tambos, tenían tambos. La crisis y al mismo tiempo la monopolización del mercado de lácteos, básicamente con la aparición de la consolidación de la Serenísima como gran monopolio lácteo, la Serenísima Danone, y luego Sancor también, en un mercado fuertemente oligopolizado y concentrado, lleva a que desaparezcan muchas unidades productivas, muchos tambos. Esta familia se ve obligada a desprenderse de sus campos, de su capital, de sus tambos, de sus vacas. Conservan un terreno que podría ser 1 hectárea, 2 hectáreas en la zona periurbana de la ciudad. El marido de esta familia, el jefe de familia, está sin trabajo. No, se vio desprovisto de sus medios de producción, ¿no? Prácticamente. La mujer, maestra y directora de escuela, tenían que solventar una familia relativamente grande con un sueldo de maestra. En el momento de mayor crisis era imposible. Pero hambre no pasaban. Es decir, satisfacían sus necesidades porque en el pueblo habían otros tamberos que estaban en la misma situación. Algunos se pusieron a criar conejos, otros tenían sus gallineros, otros ampliaron la huerta que tenían. La época en la que por necesidad volvió la economía del trueque, es decir, el dinero comienza a desaparecer de circulación y vuelve a haber intercambios que parecían haber quedado atrás en la historia, intercambios no monetarios, pero sobrevivieron de ese modo a la crisis. ¿Por qué? Porque tenían una porción de terreno donde hacer una huerta, donde tener un gallinero, donde criar conejos, donde tener algunos cerdos. Y eso les permitió sobrevivir. Ahora, yo les digo, podemos imaginar lo mismo por ahí a alguien que vive en zonas semirurales o casi rurales de Berazategui, Florencio Varela. Pero imaginen a alguien que vive en plena zona urbana o suburbana de Quilmes, de Berazategui, supongamos, en el barrio La Paz, en La Cañada, en Bernal, en la Yapi o en alguno de los barrios. No tienen más tierra que la que pueden tener en una maceta. Alguien que vive en un departamento no puede criar cerdos, gallinas, conejos. Esa es la imagen del proletario. Es decir, el proletario no tiene otra manera de subsistir si no es recurriendo al mercado. Y no puede recurrir al mercado si no tiene dinero. Es decir, para obtener dinero, para recurrir al mercado, para satisfacer sus necesidades materiales, no le queda otra que vender su fuerza de trabajo. Vender su fuerza de trabajo. Son muy pocos
los que frente a la crisis tienen una porción de terreno donde criar algunos animales y tener una huerta para sobrevivir. Fíjense el nivel de precariedad. Con esto les quiero decir el nivel de precariedad que supone la proletarización a la que estamos sometidos, quienes dependemos de un salario para reproducir nuestras condiciones materiales de existencia. De modo que Marx, con esto, con la importancia, con el punto de partida que establece a partir de la mercancía, nos quiere destacar dos cosas, dos premisas básicas, con las que caracteriza al modo de producción capitalista. Uno es la generalización de la producción de mercancías. Y la otra es la formación del mercado de trabajo. Esto que con frecuencia vemos las colas que se forman de aspirantes a un puesto con su currículum en mano, con la esperanza de obtener algún empleo, algún trabajo. Vamos bien con los tiempos. ¿Alguna reflexión hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Sí, ¿Ustedes profe, lo se ven así? entiende. Profe, Bien, bien. Ahora, a partir del concepto de mercancía, Marx va a ir desprendiendo otros conceptos que los va a ir articulando en un sistema explicativo del modo de producción capitalista. Mercancía, valor y trabajo. Vamos a ir desmenuzando estos conceptos. Por supuesto no nos vamos a terminar de agotar en esta clase, pero al menos vamos a dejar la pelota picando para poder hacer el gol en la clase de hoy. Y toda mercancía supone un valor. Supone un valor. Un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso depende de las cualidades materiales de un objeto. ¿Cuál es el valor de uso de los panes que está amasando este panadero en esta imagen? El valor de uso es servir de alimento a las personas, es decir, el valor de uso de esas mercancías es ser comido, es ser alimento. El valor de uso se realiza en el consumo de ese elemento, en el uso. En el uso o el consumo de ese elemento. El valor de uso, por ende, depende de las cualidades materiales de un objeto, de aquello para lo cual un objeto sirve. En cambio, el valor de cambio de una mercancía va a provenir de un hecho común a todas las mercancías, que es el trabajo. No hay mercancía que no suponga, que no lleve incorporada en sí misma un proceso de trabajo previo. Las naranjas del jugo que me acabo de tomar suponen un trabajo previo. Por más que parezca el producto más natural y menos industrializado, hay quienes cultivan las naranjas, quienes eligen
cultivar determinado tipo de naranjas o cruzar determinado tipo de naranjas con otras, quienes las acopian, quienes las venden, quienes las llevan al mercado central, quienes las van a buscar y quienes las venden al consumidor final. Es decir, hay un trabajo en traer esas naranjas del sur de Entre Ríos o del litoral de la provincia de Buenos Aires, la zona de San Pedro, Varadero, donde se producen esas naranjas, hasta que llegan a nuestra mesa, han sufrido un proceso de valorización. En la medida en que se transforman en mercancías, van acumulando valor. ¿Mediante qué? Mediante el trabajo. Suponen que hay trabajo aplicado. Ahora, Marx va a decir, no hay mercancía sin trabajo. Y no hay mercancía sin valor de cambio. Es decir, un objeto puede tener valor de uso y puede no tener valor de cambio. Es decir, no ser una mercancía. ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo en un valor de uso que no sirva como mercancía, como valor de cambio? Bien. Supongamos un peine. Un peine para mí no tiene valor de uso. Observen. Es evidente que para mí un peine no tiene valor de uso. No tiene valor de uso. ¿Por qué? Porque no me sirve para nada. A no ser que yo sea un coleccionista de peines antiguos, o de peines raros, o de peines extraños, y le asigne algún valor. Pero yo, en general, suelo no peinarme, o es más, en realidad me peino más la barba que la cabeza, pero podemos concluir que un peine no tiene valor de uso para mí. Y por ende no tiene valor de cambio. Yo no voy a dar 2 pesos por un peine. Prefiero gastar el dinero en otra cosa que me sea de utilidad. Entonces, el valor de uso también tiene un componente muy subjetivo. Y depende del vínculo que uno entable con ciertos objetos. Con ciertos objetos. Ahora, esta distinción que hace Marx entre valor de uso y valor de cambio son 2 dimensiones que tiene una mercancía, pero que provienen de lugares diferentes. El valor de uso, entiendan esto, depende de las cualidades materiales del objeto. Y el valor de cambio deviene del trabajo que se aplica a un objeto para transformarlo, o en todo caso, para darle un valor de uso. Por eso, toda mercancía supone un valor de uso. Pero no todo valor de uso supone
una mercancía. ¿Mm? El valor de uso peine para mí no supone nada, no tiene un valor de cambio. ¿Mm? A ver, vieron que cuando uno va al interior, a Córdoba, o a algunas provincias del interior, hay chicos que venden piedras de colores. A los turistas les tienen piedras raras, objetos raros en la calle. ¿Cuál es el valor de uso de esas piedras? ¿Tienen algún valor de uso? ¿Por qué uno compraría por chirolas, por unas moneditas, una piedra de color azul? Tal vez porque dice, uy, quedaría bien arriba de una repisa para pisar papeles. Y sería un recuerdo del viaje que hice yo a Córdoba. Ahí le estoy dando un valor de uso. Y por ende, me voy a desprender de unas monedas para llevarme esa piedra, que aparentemente no tiene ningún valor, pero sí tiene un valor de uso. Y por ende, yo estoy dispuesto a pagar por eso. ¿Por qué? Porque pero voy a pagar por el valor que tiene. Unas chirolas. Porque el trabajo que supone esa piedra es muy elemental. Es haber recogido esa piedra del suelo. El trabajo que supone haber caminado por la orilla de un río lleno de piedras y elegir aquellas piedras que el chico supone que pueden llegar a ser atractivas. Hay un proceso elemental de trabajo aplicado a esa piedra. Alguien que extrajo esa piedra del lecho de un río pensó que podía llegar a tener un valor de uso para alguien y salió a ofrecérsela a un grupo de turistas. Valor de uso, valor de cambio. Toda mercancía tiene que tener un valor de uso. Ahora, no necesariamente todo valor de uso es una mercancía. Las fotos que yo tengo de mi infancia, las fotografías que yo tengo de mi infancia, yo no se las vendo a nadie, discúlpenme, ¿no? Pero si yo las quiero vender no tienen ningún valor historiográfico, no sé que yo sea Maradona, o sea alguna persona famosa, influyente, en el cual las imágenes de mi infancia tienen un valor historiográfico, biográfico, y hay alguien dispuesto a pagar como, qué sé yo, la camiseta con la que Maradona debutó en Boca. Y hay gente que pagaría cientos de miles de dólares por tener esa camiseta colgada en el living de su casa, ¿no? Ahora, en las fotos de mi infancia no creo que haya nadie que esté dispuesto a darle 10 mangos. ¿Por qué? Porque para mí tiene un valor de uso. Para reconstruir mi identidad, un valor afectivo, ver aquellos afectos que ya no están, ver cómo uno ha ido cambiando a lo largo de la vida, evocar ciertas etapas de la vida, tiene un valor de uso, que es un valor afectivo. Pero un valor de uso de por sí no implica un valor de cambio. Para ser una mercancía, un valor de uso tiene que tener además un valor de cambio. Tiene que tener un valor de cambio. Así también tiene que tener incorporado trabajo. Ahora, ese trabajo, va a decir Marx, ¿cómo lo medimos? Si el valor de cambio de una mercancía proviene del trabajo, ¿cómo medimos el valor
de las cosas, de la mercancía. ¿Cómo comparamos? ¿Mm? Él va a decir, toda mercancía tiene incorporada en sí misma trabajo concreto, pero también tiene incorporada trabajo abstracto. ¿Mm? El trabajo concreto produce valor de uso. ¿Mm? El trabajo concreto del trabajador, ¿Mm?, que produce, por ejemplo, este celular, o de los trabajadores que producen este celular, ¿Mm?, o este mouse, ¿Mm?, está dado por la utilidad del objeto. ¿Mm? Produce valor de uso celular. ¿Mm? Valor de uso celular, smartphone. El trabajo concreto, en última instancia, es el trabajo que realiza un trabajador en su oficio. ¿Mm? El panadero fabrica el pan, el tornero fabrica piezas metálicas, el carpintero fabrica muebles. Ese es el trabajo concreto. El carpintero fabrica una repisa, una estantería, una silla, una mesa. Ahí está el trabajo concreto. Ahora dice, existe también el trabajo abstracto. El trabajo abstracto produce valor de cambio. No produce valor de uso, produce valor. Marx, cuando habla de valor a secas, habla de valor de cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace que una mercancía pueda compararse con otras? ¿Qué es lo que hace que yo diga que el valor de este libro equivale a 2 pizzas? O que diga que el valor de este celular equivale a un salario básico, por ejemplo, o equivale a 40 litros de leche, o equivale a 5 kilos de carne, o a 10 o a 20. ¿Qué es lo que hace que yo pueda establecer relaciones de valor entre los objetos? No es el trabajo concreto. Si yo digo... El tiempo. ¿Cómo? El tiempo en lo que lo hacen, El lo que tiempo, produce. claro, el tiempo. Y el tiempo lo que hace es medir trabajo abstracto. Trabajo abstracto. Es decir, un trabajo abstraído del valor de uso que se está produciendo. Es decir, yo mido el trabajo, el valor del trabajo, en función de unas características que no están dadas por el objeto que se produce, sino por el proceso de trabajo en sí. Está dado por la fuerza de trabajo o la cantidad de trabajo que encierra una mercancía. Y se determina, como dijo muy bien la compañera, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. ¿Qué es esto? El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir 2 pizzas es el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario que llevó a los trabajadores gráficos producir este libro. Por poner un ejemplo, ¿no? O el tiempo socialmente necesario que le llevó al productor avícola, de producir un maple de huevos, es el equivalente al tiempo de trabajo que le llevó al pescador obtener 3 merluzas.
Y es lo que hace que un maple de huevos valga lo mismo que 3 merluzas, más o menos. Entonces, el trabajo abstracto yo lo tengo que cuantificar. El trabajo concreto yo no lo puedo cuantificar. No puedo cuantificar la silla, un mueble, el pan. Sí, puedo decir 40 panes, pero el valor de uso pan no lo puedo cuantificar. Es un valor cualitativo, depende de una cualidad del pan que es ser comido. Producir es producir pan. Ahora, el trabajo abstracto, yo lo puedo abstraer, lo puedo sintetizar y compararlo. Es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Una mercancía promedio, es un tiempo promedio. Es el gasto productivo, va a decir Marx, es el gasto productivo del cerebro humano, de músculo, de nervios, de brazo. Es un simple coágulo de trabajo humano indistinto. Es esfuerzo. Es esfuerzo. Entonces hay que medir ese trabajo. ¿Cómo lo medimos? En función del tiempo socialmente necesario para su producción. Va a decir Marx, el valor de una mercancía está representado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad del trabajo imperantes en la sociedad. Eso es un valor promedio. Probablemente haya trabajadores más hábiles que otros, seguramente. Habrá en una misma línea de montaje quien en el mismo lapso de tiempo produzca 10 y quien produzca 9 u 8. Y alguien seguramente que puede producir 11 o 12. Por eso es promedio. Y por eso va a decir Marx en el Capital, en la página 8, para producir mercancías no basta con producir valores de uso, sino que es menester producir valores de uso para otros, valores de uso sociales. Por eso las fotografías de mi infancia no son valores de uso sociales, porque no le importan a nadie más que a mí, o en todo caso a mi tía, a mis hermanos, a mi familia, una vez que en alguna reunión social nos juntamos a mirar fotos viejas. Para producir mercancías entonces no basta con producir valores de uso, sino que es necesario producir valores de uso para otros. Esto es el mercado. Las mercancías siempre son valores de uso para otros, valores de uso sociales. Y ninguna mercancía puede ser portadora de valor si al mismo tiempo no se acredita como valor de uso. No hay una mercancía que no sirva para nada. Yo no puedo, el ejemplo de las piedras, por más elemental que sea, esas piedras tienen un valor. Si yo las uso como pisapapeles, tienen un valor. Ahora yo les digo, la vacuna contra el COVID hace 3 años no tenía ningún valor, porque no satisfacía ninguna necesidad. Hoy hay empresas que están haciendo fortunas con la vacuna del COVID. ¿Por qué? Porque encarnan un valor, es decir, se acreditan como valor de uso.
se acreditan como valor de uso. Bien. Vamos a terminar por hoy, porque la clase que viene vamos a ver que el trabajo también es una mercancía. Y en tanto mercancía, el trabajo tiene un valor de uso y un valor o valor de cambio. Y vamos a ver que la diferencia entre ese valor de uso que se consume en el proceso productivo y ese valor de cambio encarnado en el salario que le paga el capitalista al trabajador, en esa diferencia es en la que se obtiene esa plusvalía, ese excedente, ese plusvalor que produce el trabajador, pero del cual es despojado como por arte de magia. Entonces, la clase que viene vamos a empezar hablando un poco de magia. Vamos a ver algunos pases de prestidigitación por la cual esta plusvalía aparece oculta a los ojos del trabajador. Esto lo vamos a ver en la clase próxima, y al final de la clase el grupo 7 nos va a deleitar, sí, ahora sí, con la presentación de la película Germinal. Profe, hola. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Con respecto a los exámenes, la corrección de los primeros exámenes, quería saber qué onda, porque sé que a algunos compañeros le corrigió por eso. El proceso de corrección, espero antes del fin de semana tener corregidos. Hoy me voy a dedicar full time a corregir, y me va a quedar probablemente alguno volando. Algunos compañeros, 4 o 5, no más que eso, ya deben tener las notas, y deben haber recibido las devoluciones. Si se fijan en el envío de la tarea, o en el apartado evaluación, en el menú de evaluación que tiene el menú de navegación del campus virtual, van a ver sus notas y mis devoluciones respecto de... el resto lo irá viendo a lo largo de estos días, hoy, mañana, pasado. Estoy en plena actividad de corrección. Perfecto, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. ¿Faltaba más? Profe, quería saber si esta clase la va a subir. Sí, todas las clases. Ahora me voy a poner al día con las últimas clases que no subí, incluida la clase de hoy, para que puedan repasar los que quieran. Muy bien, nos vemos entonces el viernes que viene. Tengan una buena semana por delante. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Hasta el viernes. Adiós.